Adelante, Pastor Alberto. Muy buenas tardes, buenas noches, un saludo para todos. Bienvenidos a tu ministerio intercontinental cosecha en esta tarde, noche. Damos gracias a Dios por otra oportunidad más de poder estar juntos en este diálogo teológico. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que sea bendiciéndonos en Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Amén. oramos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar de nueva cuenta, Señor, delante de tu presencia, Padre, para escudriñar la Escritura, Señor, para que tú, Espíritu Santo, nos hables, Señor, a nuestra vida, Padre, y podamos comprender, Señor, en este diálogo teológico lo que tú quieres decirnos para esta tarde. Todo el honor, la honra y la gloria, que es solo para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Jerusalén para el mundo entero, a través de las redes sociales, nuestro ministro y pastor Adrián Espinosa. Ministro Adrián, Dios me lo bendiga. Buenas noches. Buenas, muy buenas tardes, buenas noches y damos gracias a Dios por este tiempo precioso que nos da el Señor, de este tiempo llamado diálogo teológico, ¿no? Queremos llamar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a poder reflexionar, ¿no? A poder este, poder reflexionar acerca de nuestra fe, ¿no? Pedro dice que debemos dar razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, estar preparados para este tiempo, ¿no? Para este tiempo en la que podemos estar dando razón de nuestra fe. Hoy son tiempos, ¿no? Más allá de las guerras ideológicas, ¿no? Más allá de la batalla cultural, de las guerras de ideas, estamos en un tiempo del transhumanismo, ¿no? Donde ya no hay ética, no hay valores. Entonces, hoy en día, hablar de Dios ya ha pasado a un segundo plano, ¿no? Ya hoy está el humanismo, está el secularismo, el existencialismo, el relativismo y todos los ismos, ¿no? Que vienen del demonismo y se van al abismo. Pero gracias a Dios, que Dios sigue obrando, ¿no? La obra de Dios, como dice el Joel 2:28, que en cuanto al mover de Dios, ¿no? Al mover del Espíritu Santo en estos últimos días, en Joel capítulo 2, versículo 28, nos dice que el Espíritu Santo será derramado, ¿no? Sobre toda carne, ¿no? Tremendo que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda la humanidad, sobre los 5 continentes. Imagínense, sobre más de 200 naciones, el Espíritu Santo siendo derramado, ¿no? Entonces la iglesia tiene que estar expectante ante el obrar de Dios, ¿no? Ante los de repente de Dios, ¿no? Como en Pentecostés, hace 2000 años, estaban
dice reunidos, todos unánimes, como en esta hora estamos unánimes, ¿no? Pastor Heredia, Pastor Alberto, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí está el Señor, ¿no? Y estamos reunidos en esta unidad, ¿no? Del obrar de Dios. Y como dice Joel 2:28, que el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, ¿no? Sobre toda la humanidad, ¿no? Ahí la palabra es eukermene, ¿no? Se traduce toda carne, en otras versiones se traduce toda humanidad, ¿no? Toda la creación, ¿no? Imagínense, eso nunca se ha dado, esa experiencia. La iglesia tiene que estar preparada para ese momento, el del repente de Dios, como fue hace 2000 años, también hoy estamos en ese de repente de Dios, que ya no solo el Espíritu Santo va a visitar un distrito, una ciudad, una nación, sino va a ser continental, ¿no? Va a ser mundial, ¿no? Como hoy cuando juega la Champions League, todo el mundo se paraliza, ¿no? El 30 de mayo todo el mundo se va a paralizar para ver la final, ¿no? De la Champions League. Tu santo, que ya lo hizo hace 2000 años, pero en forma especial, en la palabra de Joel 2:28 dice que se va a derramar sobre toda la humanidad, ¿no? Qué tremendo será eso, ¿no? Que el Espíritu Santo se esté derramando en los presidentes, ¿no? En los ministros. Ahora que en caso peruano que tenemos ya Cámara Alta, Cámara Baja, tenemos senadores, tenemos diputados, ¿no? Imagínense el Espíritu Santo tomando el gobierno, control del gobierno, de la política, la economía, la cultura. Eso va a ser tremendo. Y eso va a cumplirse, eso se va a realizar. Y eso lo vemos en la historia. Por eso es la obra de Dios, ¿no? Estamos viendo en estas semanas el obrar de Dios a través de la historia, ¿no? A través de su iglesia, lo que hoy se llama el movimiento del Espíritu Santo, ¿no? Las olas del Espíritu Santo, ¿no? Vemos cómo, en cuanto a las olas del Espíritu Santo, tenemos el movimiento histórico, ¿no? Cuando hablamos del movimiento histórico, hablamos de iglesias históricas, como vemos el caso de los bautistas, de los metodistas, de los luteranos, presbiterianos, ¿no? Son iglesias históricas, ¿no? Así como también vemos el movimiento pentecostal, ¿no? Esa riqueza que tenemos como evangélicos, ¿no? Como evangélicos tenemos esa riqueza de ser diversos, pero uno, ¿no? Este tema también se podría prestar a decir la diversidad y de ser la unidad en diversidad, ¿no? Entonces, tenemos las olas que el Espíritu Santo en estos 100 años ha estado obrando en cuanto al movimiento histórico de las iglesias, al movimiento pentecostal, al movimiento carismático, ¿no? Al movimiento olas que el Espíritu Santo está trayendo renovación a la iglesia. Otro título que podría llamarse también en estos temas que estamos tratando, ya vamos por la tercera semana, la renovación de la iglesia, ¿no? La renovación, el ayornamiento, ¿no? Los cambios que el Espíritu Santo está produciendo a la iglesia. Y la iglesia ni cuenta se ha dado. Muchas veces no está consciente la iglesia del obrar de Dios en el mundo, en la creación, en la historia. Porque la iglesia está replegada en las cuatro paredes. Por eso que tenemos que mirar, como miraba Jesús, ¿no? Mira, estos campos están blancos, ¿no? Y como dice la palabra, en Juan 3:16,
porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y en el mundo están los sistemas políticos, económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Entonces, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda la humanidad. Y por eso, en estos últimos 100 años, en el caso peruano, hemos visto muchos movimientos. Algunos le llaman olas del mover del Espíritu Santo, ¿no? Del mover de Dios. Por eso el título de esta noche es el obrar de Dios, ¿no? Cómo Dios va preparando el escenario para que la iglesia pueda ser luz, pueda ser sal de la tierra y sobre todo el fermento. En 2000 años la iglesia no ha dado la talla de ser luz y sal, porque se ha replegado en las cuatro paredes. Pero el mover que viene hoy, en cuanto al reino de Dios, ya el Espíritu Santo va a trabajar en toda la creación, ¿no? En toda la historia. Y eso es lo que hemos estado analizando, ¿no? En cuanto hemos estado viendo, por ejemplo, en los movimientos que ha habido a través de los ministerios que hemos visto en estos, especialmente en estos últimos 50 años, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado renovando a la iglesia. En cuanto al evangelismo y al crecimiento de la iglesia, ¿no? Uno recuerda hace 50 años, uno cantaba en la iglesia, somos la iglesia muy pequeña y muy feliz, ¿no? Éramos una iglesia pequeña y éramos muy felices, ¿no? Porque lo podíamos saludar, podíamos conversar, ¿no? Sabíamos nuestro nombre, pero hoy en día ya hablamos de una mega iglesia, ¿no? Ya no hablamos de 20 miembros, 50 miembros, 100 miembros, 500 miembros. Ahora son miles de miembros, ¿no? Hay iglesias que tienen 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, ¿no? Y algunas iglesias están hablando del millón, ¿no? Entonces, estamos en este mover de Dios que está trayendo una evangelización masiva y un crecimiento a la misma vez, ¿no? Entonces, por otro lado, también vemos la expansión del evangelio en sectores urbanos y pueblos jóvenes, ¿no? En el caso peruano, hace 50 años, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, con el famoso lema Lima al encuentro con Dios, comenzó a tomar las ciudades urbanas, ¿no? Es decir, comenzó a tomar las clases medias. Hace 50 años el evangelio no llegaba a las clases medias. Se conocía a los evangélicos como los pueblos jóvenes, ¿no? Como los marginados. Y se rompió y el Espíritu Santo trajo un nuevo mover hacia la ciudad, ¿no? Y se tomó la clase media, especialmente la Alianza Cristiana y Misionera, situando los templos en las zonas urbanas, en lugares estratégicos, como el caso de Lima, la avenida Arequipa o la avenida Brasil, ¿no? Se denominó Lima al encuentro con Dios. Fue una explosión de evangelismo, especialmente venían predicadores argentinos como Alberto Montesi, Carmelo Terranova y otros predicadores, Salvador del Lutri, que impactaban a esa clase de media, clase alta. Y la iglesia comenzó a consolidarse porque había 15 días de campaña. Imagínense, 15 días de campaña y 15 días de célula de crecimiento, ¿no? Se podía reunir en casas y era todo un despertar, ¿no? Uno visitaba la iglesia Alianza Cristiana, especialmente iba a la Arequipa, y había un mover, ¿no? Movimientos de oración, de evangelismo, salían a predicar a las calles, había esa coinonía, ¿no? Esa cercanía entre hermanos,
y era muy interesante. Las pocas veces que podía ir en una campaña y en una reunión de ellos, era un avivamiento tremendo, ¿no? Era un despertar. Estoy hablando de acá del 1970. Entonces, y a la par, el movimiento pentecostal comenzó a tomar los pueblos jóvenes, ¿no? Los sectores populares, los sectores marginados. Había una invasión, ahí estaba el movimiento pentecostal, ¿no? Ahí los hermanos tomaban un local y lo donaban para ser un templo, ¿no? Y parte de esa iglesia pentecostal, yo recuerdo, hace 50 años, podía participar de esos movimientos pentecostales y poder tener el privilegio de ir a esos campos blancos, ¿no? Esos pueblos jóvenes, y no era solamente poner el asiento, no era como la que tenemos hoy día, sillas, ¿no? O todo el templo bonito acabado, no, era un arenal, era poner ladrillos, era poner una tabla, y era muy interesante, ¿no? De esteritas, muy precario, pero mire el fuego que había, y los cultos eran todos los días, ¿no? Imagínense ese despertar del Señor, ¿no? Tanto en la clase media como en la clase pobre, si queremos decir, en categorías sociales, ¿no? El uso de los medios digitales y los eventos masivos también se fueron dando el fenómeno de la iglesia electrónica. Y entonces la iglesia evangélica en Perú pasó de una minoría evangélica a un crecimiento sostenido, ¿no? Con un impacto positivo, mayor presencia cristiana en la sociedad. En el caso peruano es muy interesante recordar esto porque ocurre el fenómeno Fujimori, ¿no? Hay un libro por el doctor Tomás Campos, el hermano Fujimori, ¿no? Imagínense, dicho de paso, el fundador de este partido era un pastor bautista, ¿no? El pastor que ya falleció, el pastor Pedro Vilches, ¿no? Entonces, y convocan a varios, en estos casos fue invitado Alberto Fujimori, ¿no? El ingeniero Alberto Fujimori al partido, Cambio 90, y sucede un fenómeno evangélico, ya teníamos presencia evangélica, ¿no? Aunque todavía no tenemos influencia, seguimos teniendo presencia, pero ya los votos definían la candidatura, y por eso que hoy en día a veces se peca de ingenuidad o inocencia cuando los políticos usan a la iglesia para un voto, ¿no? Es decir, que hoy la iglesia evangélica decide. Hoy nosotros como evangélicos solamente podemos poner un presidente, ¿no? Tener mayor presencia de congresistas, en este caso de senadores y diputados. Podríamos tener, porque si somos el 20%, imagínense. Entonces, tenemos que dar una mirada hoy, cómo mira Dios el mundo, ¿no? Cómo nuestra salvación también tiene implicancias políticas, sociales, culturales, ¿no? Entonces, nuestra salvación no es un abstracto, nuestra salvación no es solamente ir al cielo, ¿no? Sino también somos ciudadanos aquí en la tierra y necesitamos tener eh, esta presencia, ¿no? De ser luz, de ser sal. Entonces, en segundo lugar, viendo un análisis favorable del mover de Dios en estos últimos 50 años, especialmente en la Iglesia del Perú, se desarrolló una cultura de oración e intercesión, ¿no? Ya no solamente eran los cultos de oración, ¿no? De peticiones, cada vez que uno iba al culto de oración,
parecía que se oraba con un pliego de reclamos, ¿no? Parecíamos mendigos, pide, 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 ¿no? Pero cuando ya el Espíritu Santo tuvo conciencia de ver a la humanidad, de ver a los perdidos, ya se comenzó a hacer reuniones de intercesión, ¿no? De guerra espiritual, ¿no? Recuerdo que hacíamos ayunos, vigilias, ¿no? El movimiento apostólico profético ha impulsado vigilias, ayunos nacionales, redes de intercesión, oración por ciudades. Esto ha renovado la vida espiritual de muchas iglesias, ¿no? Hemos pasado de una iglesia peticionaria a una iglesia sacerdotal, a una iglesia intercesora, ¿no? Ya en una dimensión de no solo ver nuestras peticiones, de ver nuestros pedidos personales, ¿no? Ya dejamos de ser individualistas y comenzamos a pensar en el otro, ¿no? Pensamos a pensar en el prójimo, ¿no? Entonces, esto es algo fabuloso, el que el Espíritu Santo traía a la iglesia, el orar, ¿no? De manera profunda, de clamor sincero, ¿no? Yo recuerdo una reunión cuando vino Sergio Cataglini de Argentina en el Estadio Nacional, ¿no? Se lo denominó el culto de la reconciliación. Era interesante ver al pastor Rodolfo González pidiendo perdón, ¿no? Pidiendo perdón, dice, perdóneme por lo que, como en ese tiempo tenía la radio, la televisión, que yo le he ofendido a muchos pastores evangélicos, ¿no? Como el denominado reunión era culto de reconciliación, fue tremendo cómo pudimos tener un día de reconciliación en el Estadio Nacional, ¿no? Eso fue hace 20 años. El Estadio Nacional fue el culto de reconciliación y así la iglesia comenzó a tener apertura a la unidad, a tener apertura a poder profundizar su fe en una espiritualidad en la que podamos cada vez expresar la unidad, ¿no? De que somos uno en Cristo Jesús, con diversas expresiones, ¿verdad? Esa riqueza que tenemos nosotros los evangélicos es hermosa, ¿no? Yo me doy la bendición de poder trabajar en el cuerpo de Cristo en esa diversidad. Yo puedo dar una clase en un seminario bautista o trabajar en un ministerio de iglesias históricas o pentecostales, carismáticas, apostólicas, o sea, ya lo he hecho en estos 50 años, ¿no? Por eso le hablo de adentro, le hablo aquí con el corazón en la mano, ¿no? Yo no tengo un bosquejo ahorita de yo decirle, mira, esta es la historia, no, no. Lo digo con el corazón en la mano, lo digo eh, con toda esa obrar de Dios, ¿no? Y ver el obrar de Dios en estos 50 años, para mí es un privilegio en la que Dios me ha dado esa visión de ministerio como cuerpo de Cristo. Bien podría ser un pastor, ya sea en una iglesia histórica, podría ser pastor en una iglesia pentecostal, carismática, que yo le he sido, ¿no? Pero gracias a Dios he sido pastor de iglesias históricas, pentecostales, ¿no? Aún carismáticas, ¿no? Aún apostólicas. Pero Dios me llamó a edificar el cuerpo de Cristo. Y en esa diversidad, claro, hay que pagar un precio. Todos quieren tener énfasis en su movimiento, ¿no? Adrián, quédate acá, no, no te vayas allá, ¿no? Pero la palabra de Dios no está presa, ¿no? Tenemos que ir en esta renovación. Por eso estamos citando en estos 50 años como
el Espíritu Santo ha estado trayendo renovación a la vida de la iglesia y he estado muy atento a todo este mover, a todos estos cambios. Claro, hay riesgos, ¿no? Esto trae, hay que pagar un precio. No es cambiar por cambiar. No es un asunto nomás que a mí me gusta y yo me acomodo, ¿no? No, es un pagar el precio porque cuando Dios te compromete en su misión, ¿no? Te compromete con el prójimo, hay riesgos, hay un precio que pagar, ¿no? Y bueno, el Señor nos da la fortaleza, nos da el valor para poder tener esos cambios y a veces aparecer como una persona que no tiene convicciones, una persona que no está bien doctrinada, ¿no? En todo este proceso muchas veces me han dicho de todo, ¿no? Entonces, pero es un privilegio, ¿no? Es una pasar, llevar la cruz y pasar esto es un privilegio, ¿no? Una gran honra, diría yo, ¿no? La formación, también en tercer lugar, la formación del liderazgo joven, ¿no? Una nueva generación que se ha impulsado, ¿no? Por eso se le llamaba, en el caso de Boris el Ulo, llamaba a las generaciones de Eliseo, ¿no? Ya no se enfatizaba tanto a Elías, sino a Eliseo, ¿no? Siempre ya no se enfatizaba a Moisés, siempre se enfatizaba la generación de los Josué, ¿no? Ministerios mundiales como Boris Cerulo enfatizaba la escuela del ministerio de los Eliseos, ¿no? Como en esta tarde tenemos a un Eliseo, el ministro Alberto Morales es un Eliseo, ¿no? Nosotros ya estamos pasando ya a estamos pasando ya y hay una nueva generación, ¿no? Qué bendición, qué privilegio tenemos acá en Cosecha, en Diálogo Teológico, tener la presencia de una nueva generación en la persona de Alberto Morales, ¿no? Ahí lo están viendo en vivo y en directo, ¿no? Entonces, también, a la vez, paralelo de la nueva generación, hay escuelas de liderazgo, hay escuelas de discipulado intensivo, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba de las encerronas, ¿no? De los retiros, de los encuentros, ¿no? También la formación de voluntarios y toda una cultura de servicio, ¿no? En el caso de la iglesia, por ejemplo, el Camino de Vida, se formó los voluntariados y el programa se llamaba Servolución. Ellos podían ir a la playa y hacer el servicio del recojo de basuras, o podía ir a un pueblo joven pobre, este voluntariado, con este ministerio Camino de Vida, llamado Servolución, y podían pintar las casas, ¿no? Y llevar, llevar el kilo de amor, llevar muchas cosas de ayuda en este voluntariado. La iglesia comenzó a ser muy sensible a las necesidades sociales, hasta el punto que hubo convenios. En el caso del Camino de Vida, en el tiempo de Ana García, la esposa de Ana García, tenía convenio con los niños, ¿no? Con trabajo con niños. Se hacían muchos trabajos sociales con el Estado, ¿no? La iglesia comenzó a sensibilizar su fe y a aterrizar. Una de las propuestas del pastor Robert Barriger, que hoy está haciendo una iglesia trascendente y tiene un programa haciendo iglesias, su frase famosa es rascar donde pica, ¿no? Muchas veces la iglesia está en FM y el prójimo está en AM, ¿no? Entonces no hay la sintonía, no hay la armonía, no hay la encarnación, no hay la inculturización. Como decía Pablo, me he hecho judío al judío, griego al griego. Muchas veces la iglesia se ha elevado mucho al tercer cielo, ¿no?
y no ha aterrizado todavía. Pero gracias a Dios que ya está aterrizando y ya está en esta renovación, en esta zona del Espíritu Santo, la iglesia está dando de cara al mundo. Y hoy la pregunta ya no es si voy a participar en política, sino cómo voy a participar en la política ya, ¿no? Hace 50 años había la pregunta de la Iglesia Evangélica del Perú, si se puede participar en política. Hoy ya no, hoy ya la pregunta es cómo voy a participar en la política, ¿no? Y hay que trabajar duro en la política, no cada 5 años. Muchas veces cuando hay ya el fervor político, ya las candidaturas, aparecemos, ¿no? Pero esto debe ser permanente, ¿no? La preparación de la iglesia a un discipulado integral, se necesita un discipulado integral en ese aspecto de la renovación de la iglesia, preparar a la nueva generación, un discipulado en una pastoral hacia la política, hacia la economía, hacia la cultura, hacia los deportes, hacia los medios de comunicación, ¿no? Tener esa formación muy amplia, muy profesional, para que cuando llegue el turno haya buenos profesionales que tengan buenas convicciones y no necesariamente sean tentados los líderes, los pastores, como hoy día se ha visto, a hacer que nos representen como iglesia evangélica. Yo diría que un pastor no es recomendable, ¿no? Pero bueno, la tentación fue grande, como el caso del pastor Humberto Lay y otros pastores hace muchos años, hace un par de décadas, se lanzaron y ese fue el modelo. Pero podemos ver también modelos de preparar a la juventud de hoy desde la escuela dominical, desde los estudios bíblicos, ver la Biblia en los evangelios de los 4 lados, ¿no? El lado político, el lado económico, el lado social y el lado religioso, ¿no? Los 4 lados de Jesús. Como dice en Lucas 2:52, Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres, ¿no? En la espiritualidad, como también en lo social, ¿no? Y crecía en esos 4 lados. Jesús nos recomienda un crecimiento integral, ¿no? También, en cuarto lugar, vemos el uso de los medios de comunicación modernos. El movimiento entendió temprano, ¿no? Redes sociales, transmisiones online, música contemporánea, marketing digital. Esto permitió conectar con nuevas generaciones. Entonces ya podemos ver, especialmente en el COVID, cómo ya la iglesia no podía reunirse, pero no había impedimento de reunirse por las redes sociales, ¿no? Y justamente Cosecha nace en ese contexto de la pandemia y establecimos contacto con diversos pastores de diversas nacionalidades, ¿no? Especialmente México, Ecuador, Bolivia y otros países, ¿no? Como el caso de Argentina también. Y fruto de ello tenemos aquí a Alberto, ¿no? Que pudimos conectarnos y entonces tenemos esas bendiciones, ¿no? Que el Espíritu Santo va usando a que nuestra fe pueda llegar a los medios, ¿no? Como las redes sociales, ¿no? Y también la iglesia fue desarrollando consejería familiar, ayuda social, rehabilitación de adicciones, ¿no? Era interesante ver la consejería familiar en una campaña que se hizo en Lima, en Campo de Marte, con Luis Palau, y la Alianza Cristiana Misionera de la Avenida Brasil nos prestó sus instalaciones para hacer todo un trabajo de consejería. Venían las personas con muchos problemas, ¿no? Era interesante ver en la campaña, al día siguiente, personas que venían a la consejería, ¿no? Problemas tras problemas. ¿Y qué dice la Biblia frente a ese problema? Teníamos la bendición de haberlo preparado con Jaime Mirón,
un consejero matrimonial experto en consejería, una semana. Entonces ya estábamos, por la gracia de Dios, preparados para dar consejos. Y es interesante ver cuánta gente venía, o sea, en cola, para tener un consejo de la palabra de Dios, y muchos hacían su decisión de fe, ¿no? Entonces, se dio ese fenómeno de la consejería familiar, ¿no? Solamente la persona que entrega a Cristo viene con sus problemas, algunos tienen problemas muy especiales, ¿no? Y no saben qué hacer, pero una consejería les va a ayudar mucho, ¿no? En cuanto a la ayuda social, rehabilitación de las adicciones. Se comenzaron a especializar ministerios como REMAR, como Centro Victoria, especialmente en el trabajo de drogadictos, de alcohólicos, y casos especiales, ¿no? En cuanto a los jóvenes o señoritas, había casa de jóvenes, casa de señoritas, que hasta el día de hoy ya son ministerios, ¿no? Y aún ya algunos tienen templos, como el caso del Centro Victoria, fue un tiempo llamado Clamor de Barrio, ahora son hogares, ¿no? Tuve la bendición de participar, ellos tienen sus seminarios, ¿no? Lo preparan ahora, ya no solamente con terapia, tiene un intensivo de full Biblia, ¿no? Tiene un instituto bíblico donde hay etapas de consolidación, discipulado, liderazgo, ministerio, muy, muy interesante en el caso de estos centros especializados en rehabilitar al drogadicto, al alcohólico y a las personas con casos especiales, ¿no? Y hay ministerios muy especiales. El apoyo a las familias vulnerables, muchos testimonios de restauración, ¿no? El caso del movimiento misionero es interesante ver en la pastoral, ¿no? La mayoría sale, como le llaman, el mundo bajo, ¿no? Ver, escuchar a pastores, sus testimonios, que fueron X y ahora son A, ¿no? Son excelentes. Y cómo el obrar de Dios en estos últimos 50 años, la iglesia evangélica, especialmente en el caso peruano, ha ido trayendo, ¿no? Todos estos beneficios, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver algunos riesgos y problemas detectados, ¿no? Vamos a ver en esta sección, es importante porque el mismo mundo evangélico peruano está discutiendo estos temas hoy. Personalismo pastoral y culto al líder, ¿no? Muchas veces se ha endioseado el liderazgo, ¿no? Uno de los cuestionamientos más frecuentes es excesiva centralización del liderazgo, ¿no? Dependencia de la figura del pastor apóstol. O sea, se pasó de un pastor centrismo a un apóstol centrismo. Y muchas veces se ha idolatrado a la persona. Y lo peor que se ha robado la gloria, que se le llama la gloria para Dios, se ha quedado eh,
Se salió, ahora va a volver a ingresar. Oh, qué bonito te Excelente. quedó ese fondo. Adelante, pastor Adrián. Adelante, gloria a Dios, gracias. Entonces, eh, habíamos pasado eh, de un pastorcentrismo a un apóstolcentrismo, ¿no? Muchas veces se da mucho énfasis a la persona o a los dones del ministerio que al Señor de la obra, ¿no? Muchas veces se robaba la gloria, un postulado de la reforma, ¿no? Solo la gloria para Dios. Esto es muy importante recordar hoy en día, porque es fácil caer hoy en los dones, en los ministerios, ¿no? Que son medios, no es el fin. Y muchas veces el ministerio lo hemos hecho un fin en sí mismo. Y eso es la falta de identidad que hoy tenemos en los ministerios, ¿no? Están en pura competencia. Yo soy el mejor apóstol, el mejor profeta, el mejor evangelista, el mejor maestro, el mejor pastor, ¿no? Y a veces se denomina, ¿no? Yo soy más ungido, ¿no? Yo tengo más unción, ¿no? Yo recuerdo, vino un apóstol a un ministerio y traía su literatura y le preguntamos, ¿cuánto está el libro? Está 100 soles. ¿Por qué? Es que mi unción cuesta, dice, ¿no? Mi revelación cuesta, dice. No, hermano, de gracia recibiste, da de gracia, ¿no? Como pastor Heredia, yo recuerdo una reunión de pastores en Villa Salvador, comenzó a regalar sus libros, ¿no? El pastor Heredia estaba necesitando algo, siquiera, me voló la cabeza, ¿no? Comenzó a regalar un libro, ¿no? Adrián comienza a regalar un libro, siempre, siempre, me decía. Y eran libros que recién lo habían editado, ¿no? No eran alillados, eran libros que estaban editados y tenían un costo, ¿no? Y el pastor ya dijo, no, no, no es que mi unción cuesta, y que bien podría haberlo dicho, ¿no? Pero, sin embargo, esa actitud de siervo es importante, ¿no? Ver hoy en día. Yo recuerdo una ocasión, era pastor, me llamó un lado, le dije, pastor, mira, mira, ya, yo ya no soy pastor, ahora soy apóstol, por favor, dime apóstol, ¿no? Y yo escuchaba a un predicador y dije, si alguien me dice siervo de Dios, la agarro a patadas, decía, ¿no? O sea, se llegó a extremos que yo lo he vivido, ¿no? Que muchos de ustedes también lo han vivido, y que parecen esto caricaturas, parecen anécdotas, pero sí eran, ver en ese entonces el énfasis que se daba a los dones, a los ministerios, y sobre todo a endiosar a la persona, ¿no? Inclusive le ponían guardaespaldas, ¿no? No, no toquen al ungido, ¿viste, no? O sea, mira, mira hasta dónde hemos llegado, ¿no? Hasta el día de hoy se ve eso, ¿no? Poca rendición de cuentas, ¿no? ¿A quién rinde cuentas, ¿no? ¿A quién rendimos cuentas? Cada ministerio, cada pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, tiene que tener detrás de él 7 personas, ¿no? Un anciano, un consejero, un mentor, un pastor, un amigo, un hermano, ¿no? Tenemos que estar rodeados y dar cuenta de mi ministerio. Tengo que rendir cuenta a una persona mayor. Yo a veces rindo cuenta al pastor Heredia, ¿no? El pastor Heredia me dijo, pastor, esta vez sí ya vamos a predicar con terno, corbata, todo formal, pastor, tiene que presentarse bien. Me dio un jalón de oreja, tenía que someterme, ¿no? Aunque quería por mi rebeldía ahí luchar, ¿no? Por eso que entré un poco tarde, ya, señor, ¿no? Ya me tengo que someter, ¿no? Porque es un ministerio que vamos a dar cuentas al Señor y cuanto podemos presentar el Evangelio mejor, amén, ¿no? Cuando podemos presentar con excelencia al Señor, como siempre lo ha hecho Pastor Heredia, ¿no? Veo ahí su ministerio altamente bendecido, ¿no? Llegando a personas que a la iglesia nunca va a llegar, a artistas, a escritores,
a profesionales, ¿no? Que menos piensan ir a una iglesia, pero ya llegó a sus corazones. Y lo quieren bastante, lo invitan y transinvitan, y de verdad que tremendo ministerio, Pastor Heredia, en estos tiempos, cómo la renovación puede llegar a muchos círculos que la iglesia hasta el día de hoy no ha llegado, ¿no? Estás haciendo una nueva historia y por eso lo menciono como parte del mover de Dios, ¿no? Letras, mentes y vida, dejarás un legado a la nueva generación de llegar a dimensiones más allá de lo religioso, ¿no? Sacudirlos de la religión evangélica y llegar a otros espectros, llegar a otras dimensiones sociales, políticas, culturales, ¿no? Entonces, yo creo que ese aporte es muy bueno como parte de la renovación de la iglesia hoy para las nuevas generaciones. Entonces, el rendir cuentas es muy importante hoy nosotros, porque de lo contrario, hay una estadística mundial que el 70% de líderes caen, ¿no? Es decir, de 10 líderes, 7 están cayendo en las garras del enemigo, en las garras de Satanás, en las garras del infierno. Y si no nos cuidamos hoy, imagínense, ¿no? Por eso aquí este espacio de cosecha es mentorearnos unos a otros, es enseñarnos unos a otros, es pastorearnos unos a otros. Pues estamos cada semana, 5 años interrumpidamente, estamos ahí, orando los unos por los otros. Pasa algo, sucede algo, estamos nosotros, eh, está en comunicación, ¿no? Por eso que damos gracias a Dios que este espacio perdura a través de los tiempos y seguimos, ¿no? Aunque seamos pocos, pero ahí estamos. Donde Dios está, somos mayoría. Así que no necesitamos, si bien tenemos cantidad, gloria a Dios. Y si no, tampoco no estamos acá para lucirnos, para ser famosos. Simplemente estamos acá para abrir este espacio eh, de la palabra, de la escritura, de decir una palabra de esperanza, ¿no? En un tiempo de desesperanza, en un tiempo de dolor, en un tiempo donde la humanidad está sufriendo, donde la humanidad está yendo al caos, ¿no? Qué mejor decir, mira, hay esperanza, mire, hay un Dios, hay un Señor, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo derramándose sobre la humanidad, derramándose sobre tu vida. Muchos van a escuchar, muchos amigos, amigas van a escuchar este programa, este espacio, y le decimos de parte de Dios que Dios los ama, que Dios se le va a aparecer, Dios va a venir al encuentro tuyo, y tú mismo vas a responder ese llamado de Dios, ¿no? Dios se va a visitar personalmente, ahí en tu cámara secreta, ahí en tu dormitorio, ahí en tu sala, o aún te labores. Ahí Dios se va a aparecer a tu vida. Así que la obra de Dios es maravillosa, ¿no? Entonces, riesgo confundir autoridad espiritual con autoridad incuestionable, ¿no? Una de las cosas que en el ministerio también hace falta es la autoridad espiritual, ¿no? El ser delegado. ¿Quién te delega para hacer el ministerio? Muchas veces nos autonombramos, nos autodelegamos, ¿no? Yo soy apóstol, yo soy profeta, pero ¿qué principio de autoridad tienes si a veces no has sido miembro ni siquiera de una iglesia local, ni siquiera has tenido un curso de discipulado? Entonces, ¿cómo yo me puedo autonombrar un ministro, un ministerio, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, si no tengo principio de autoridad, ¿no? No soy parte de una iglesia local,
no rindo cuentas. Entonces, muchas veces nos movemos en el poder, en el dunamis, ¿no? Yo tengo el poder de Dios, ¿no? Yo tengo el poder de Greco, yo tengo el poder de tal. Está bien, ¿no? Podemos levantar muertos, podemos echar fuego por la boca, podemos tener una unción poderosa, pero otra dimensión es la autoridad. Y la autoridad ahí no es dunamis, es exousia. Y ese poder delegado, ¿no? Estar dispuesto a una sumisión, estar dispuestos a dar cuenta. Y eso es muy importante que hoy en día demos legado a la nueva generación. Tenemos un liderazgo huérfano que no tiene padres espirituales, ¿no? No tiene mentores. Se lanzan al ruedo y al día, a la semana, al mes, al año, ya dejan todo, ¿no? A cantidad vemos ministerios que se lanzan y después desaparecen, ¿no? Son como las estrellas que brillan y desaparecen. Entonces necesitamos este principio de autoridad espiritual equilibrado, bíblico, sostenible, ¿no? De ejemplo, donde por lo menos podamos ser miembros de una iglesia local, ¿no? Podamos por lo menos tener un pastor, una persona mayor, un anciano, ¿no? Que nos delegue la tarea en la que estamos como ahora, ¿no? Soy delegado, tenemos ahí Pastor Heredia, es el director, es la persona encargada como un padre espiritual que nos da este espacio, ¿verdad? Y que le rendimos cuentas, ¿no? O si tiene que algo que jalarnos la oreja, amén, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Entonces, necesitamos, y es por eso que muchas personas no aparecen en este escenario, porque de pronto el pastor Heredia le dijo algunos consejos y ya no está, ¿no? ¿No? Pero sí tiene poder, ¿no? Tiene unción, resucitan muertos, predican, se convierten en miles, ¿no? Pero hermano, ¿de quién nos vale ver tanta obra, tanto poder, tanta unción, si no vemos el principio de autoridad, ¿no? El principio de lealtad, de respeto, ¿no? Yo creo que Dios obra tanto en el dunamis como en la ausencia, ¿no? El principio de autoridad, ¿no? Entonces tengamos autoridad para nosotros venir aquí y decir la palabra, ¿no? No es el asunto del ministerio, de hablar por hablar, de enseñar por enseñar, predicar por predicar, no. Hay que tener autoridad espiritual, ¿no? Estar debajo de, ¿no? Rendir cuenta a la persona mayor a la que estamos sirviendo, no solamente a Dios, sino también a la persona, ¿no? Entonces, no malinterpretemos este asunto de la sumisión, de que nosotros podremos, como ministros, tener este principio de autoridad espiritual que hoy en día muy poco se ve en el ministerio, ¿no? Lamentablemente los ministros están llenos solitarios. ¿Quién te mandó? No, bueno, el Señor me manda. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es mi pastor, dice. Yo rindo cuenta a Dios. No, un momento. Si queremos un ministerio estable, perdurable, un ministerio de autoridad, de relevancia, de trascendencia, vamos a tomar los principios espirituales. Ese principio espiritual no solamente es moverse en el dunamis, no solamente en el poder de Dios, sino también en el exousia, ¿no? En eh, en la, en el poder de autoridad delegada, ¿no? Tenemos que esperar nuestro turno, tenemos que esperar ser delegados, ¿no? Para funcionar tanto en el Dunamis como en la Exousia, ¿no? Entonces, yo termino con estos principios y luego estaremos viendo algunos más la próxima semana, de ver cómo Dios está obrando en la iglesia en estos, especialmente en los últimos 50 años, en la iglesia evangélica en el Perú. Bendiciones. Gloria a Dios, que verdaderamente riqueza expuesta, varón de Dios, verdaderamente agradecido al Señor por todo ese panorama
de la iglesia, ¿no? De la iglesia y la historia de la iglesia que nuestro país del Perú. Que Dios te siga honrando y bendiciendo, varón de Dios, nos sigas ilustrando con esa ciencia y sabiduría. Adelante, varón, ¿cómo estás? Pastor Antonio, bienvenido, ¿cómo te va? Gloria a Dios. Desde Alberto, pues, acá está Antonio. ¿Cómo está, Pastor Alberto Morales? También bienvenido nuevamente. Gloria a Dios, abrigadito, con buena presencia. Faltó la corbatita, nomás. Pero estamos. Gloria a Dios. Ahí está, bien. Gloria a Dios. Está en la exousia. Ven. Verdaderamente, Pastor Adrián, se ha perdido, ¿no? Muchos llaneros solitarios y se ven pastores solitarios y ministerios solitarios porque no hay trabajo en equipo. Yo le estaba conversando a otro pastor, como el ministerio de Morris Cerulo, ¿no? Que es un gran mentor y un gran ejemplo, ¿no? Como siempre viajaba con un equipo de pastores, un equipo de no solamente él como evangelista o maestro, ¿no? Sino viajaba con un equipo, ¿no? De pastores, de ministros, a edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Edificar las naciones del cuerpo de Cristo. Y si ha perdido esa mística, ¿no? Se ha perdido esa unidad, esa gracia, ¿no? Para verdaderamente invertir en los ministros, invertir en los pastores, para delegar, para compartir, para administrar también valor dentro de los ministerios y esa gracia también para el cuerpo de Cristo, ¿no? Pastor Antonio, buenas noches, bienvenido. Gusto de saludarlo y verlo por acá, por esta Hola, casa. bendiciones, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México, a todo lo ancho y largo de la hermosa América, capital de Dios en cada punto y en cada terruño que se está manifestando el poder de Dios en nuestra vida. Gracias por permitirme entrar un poco tarde, pero aquí estamos, trabajando, estamos, luchando, estamos dándole la gloria a Dios y agradecidos por la invitación a través de los mensajes y aquí estamos nuevamente con ustedes el tiempo que el Señor nos permita. Amén. Gracias, Pastor. Decía, siguiendo la misma línea de pensamiento, leía yo en un libro de Weisman, ¿no? Sobre cuando habla sobre la autoridad, es un rico libro, ¿no? ¿Cómo uno puede servir al Señor? O sea, si no vive bajo una autoridad delegada, bajo una motivación de rebelión. O sea, sirves al Señor, pero con una motivación de rebelión porque no quieres dar cuenta a nadie, no te sujetas a nadie. Y el misticismo dice, no es que yo dependo de Dios y que yo escucho solamente al Señor y no quiero someterme a ningún hombre porque mi vida y mi ministerio está solamente de parte de Dios. Y es ahí donde la rebelión comienza a aflorar, ¿no? Y la parte también de la sedición y todo eso conlleva pues una malestar casualmente a la armonía dentro de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo y los ministerios mismos, ¿no? Gloria a Dios. Ya lo hagamos, Pastor Adrián, con sus comentarios. Pastor Hereda, me hace recordar una tesis de John Kessler, un misionero que trabajó en el Perú, una tesis doctoral que hizo para presentar su doctorado. John Kessler, un misionero que trabajó más de 50 años en el Perú, en inglés, ¿no? Pero gracias a Dios la tenemos en español, titulado un libro, La evangelización en el Perú. Y John Kessler concluye su tesis de que el Perú crece por división. Imagínense, hubiéramos sido el 50%, el 90% si hubiéramos crecido por unidad, ¿no? Cuando él habla de la evangelización en el Perú,
su tesis doctoral, ¿ah? No es cualquier libro, no es un libro más, es una tesis doctoral y todavía en Inglaterra, en Estados Unidos, hacer una tesis de esas pues, cuesta más de 20.000, 30.000 dólares, ¿no? Entonces, él, tenemos esa joya en su libro, Evangelización del Perú. Y la conclusión de la tesis dice, el Perú crece por división. O sea, hemos crecido por división. Como dice el dicho, divide y reinarás. Hoy se hace guerra espiritual, se echa fuera Satanás, espíritu de rencor, espíritu de brujería, de hechicería, todos los espíritus se echan fuera. Y el espíritu de división también adentro de nosotros. Es tremendo. Claro, él no lo dice eso, pero yo lo estoy interpretando. Me puedo equivocar, pero la tesis que él plantea, que el crecimiento de evangelización del Perú fue por división, ¿no? Eso es interesante para mí, lo leí hace más de 20 años, pero hoy me trae el recuerdo, en el caso peruano, ¿no? Somos el 20%, y eso por división. Imagínate si nos hubiéramos unido un poquito siquiera, hubiéramos sido el 30% de repente, el 40%, ¿no? Entonces, Sí, 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 es es triste, ¿no? Porque interesante ver sí, este principado, ¿no? los pastores en la fraternidad se juntan para desayunar, almorzar, pero en sí mismos no se juntan con un espíritu de unidad y de humildad, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién llegué a Villa Salvador, no había, o sea, había una fraternidad liderando por el pastor Pinedo, pero de esa fraternidad se había diluido, ¿no? Con el pastor Campos, que hace poco estuvo con nosotros, el morenito, y un pastor de la iglesia Alianza Cristiana, nos juntamos a tomar desayuno y ver sobre esa temática, ¿no? Sobre juntarnos los pastores a compartir. Y comenzamos a visitar al pastor Lazañero, al pastor Sáez, y la fraternidad comenzó nuevamente a restaurarse, ¿no? Y ahí fue elegido en ese momento el pastor Lazañero como nuevo presidente. Y ahí el pastor Sáenz salió de otra vuelta, ¿no? Para otro periodo. Y de ahí comienza un cisma, ¿no? Con el pastor Ángel Izaguirre. Y después que viajaron, ¿no? Ahora último, a Perú. Y yo fui con un proyecto para la ciudad, ¿no? Y encontré a 4 fraternidades en Vía El Salvador. Y entre esas fraternidades no se llevan el uno con el otro, ¿no? O sea, no trabajan en unidad, porque cada fraternidad hace su actividad y la otra fraternidad tampoco participa, ¿no? El pastor Moisés le cede su local a una fraternidad y las otras no participan, ¿no? Y la otra hace su reunión también en el local y las demás no participan, ¿no? Entonces, eso crea también falta de impacto, ¿no? Porque el diablo divide los corazones, y como dice, y el diablo comienza a reinar más que la iglesia misma, porque la iglesia pierde su identidad dentro de lo que es también su visión como cuerpo, ¿no? Como cuerpo, como compañero dentro del campo de la obra de Dios, ¿no? Y hace poco también por las elecciones se dividieron los pastores, cada uno haciendo su propaganda, pero con una motivación de división, y en ese conflicto aflora también en ese grupo de pastores, de bloque de pastores de Perú, se tiraban piedras unos a otros y verdaderamente desestima, ¿no? La obra del Señor y la unidad del cuerpo de Cristo y creo que al derramarse al Espíritu Santo sobre toda carne, no va a tomar una iniciativa a la iglesia, sino, como decía Morris Cirulo, el Espíritu Santo va a saltar el cerco, ¿no?
porque creemos que nosotros podemos manejar el Espíritu Santo de Dios y todo lo contrario, ¿no? Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo de todas maneras por encima de todo eso, ¿no? Pero quisiéramos que suceda otras cosas, pero gloria a Dios. Claro, lo que tú estás puntualizando, Pastor, es clave, ¿no? Me hace recordar eh, propuestas que están en mi corazón ya muchos años. Y la tesis que yo concluyo en este análisis de los 50 años, de los movimientos, dones que ha venido a la iglesia, en el caso peruano, hay dos cosas porque no se derrama el Espíritu Santo, como se juega. Una es la división y otra es las heridas, ¿no? Las rencillas, ¿no? Porque muchas veces actuamos en el poder, en el dunamis, pero no tenemos autoridad. O sea, el diablo se ríe cuando va a hacer una campaña, por más que sea un coliseo, ¿no? Si no estás unido con tu hermano, tu oración no llega al techo, pues. O sea, hay que hablar de lealtad, porque esas facciones que ha habido de fraternidad de pastores se han salido en rebeldía y han formado otra facción, otra organización, otra institución. Y así la una sobre la otra. Y si vemos a nivel de ministerio, igualito. Entonces, por eso digo, el mover de Dios es tremendo de Dios, ¿no? Pero cuando ya llegamos al análisis, como en este caso que estamos planteando, ahí sí, pues, un momento, ¿no? Estás exagerando. De repente puedo exagerar, pero es mi opinión personal, no digo que, no estoy haciendo doctrina, por si acaso. Pero una de las heridas, una de las cosas porque el Espíritu Santo no está siendo derramado, es porque está la división y está las heridas, ¿no? De cada, eh, y en ese sentido, por más dunamis que tengamos, ¿no? En Perú hemos tenido las mejores campañas. Acaba de pasar Frankie Graham, se llenó el Estadio Nacional y cambió el escenario, el medio, cambiaron los distritos, cambiaron las ciudades, simplemente fue un evento. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros vamos a estar moviéndose en el dunamis y no el principio de autoridad, ¿no? Es recomendable Watchman Nee en su libro Autoridad Espiritual. Es clave, ¿no? Es clave, 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 ¿no? Tenemos ir en crecimiento, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la iglesia que ha crecido? Las iglesias que hoy tú ves, como Paul John Cho y otras iglesias, ha sido el principio de autoridad. Ellos han podido aplicar esa lealtad, esa sumisión y, y ese respeto, y es por eso que hoy en día Dios los ha bendecido. Entonces, eh, ese es al menos mi análisis, en lo que yo veo, que muchas veces nos movemos en todo el poder, ¿no? Todo, y no hay el respeto, no hay la lealtad, ¿no? Al otro, ¿no? Al otro consiervo, ¿no? Queremos pisar, queremos pararnos sobre el otro. Entonces, eso, pues no, Dios no va a actuar así, ¿no? O sea, mi oración, ¿cómo va a ser escuchada? Por más que yo sea el presidente de la fraternidad, por más que yo sea el presidente de un ministerio tal, si yo no considero a mi hermano, si yo no respeto a mi hermano, o sea, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo? O sea, ahí hay que uno ponerse a considerar, ¿no? A meditar. Yo hablé con Marcelino Salazar y le hice una recomendación a Marcelino. Le digo, mira, tú eres buen evangelista, pero tu ministerio no es sostenible en el tiempo, le digo así. Porque tú donde haces una campaña evangelista tienes que volver 5 años y la misma gente que se entregó es la misma gente que se entrega en tu próxima campaña, le digo así.
Y tú viajas solo, le digo, yo le he dicho, tú viajas solo, Alborea viaja solo, y no los veo a ustedes, le digo que no, que de alguna manera son gente que ha resaltado dentro del ambiente evangélico. Al viajar, le digo, porque yo le digo así, yo le dije a Marcelino, le digo, ¿por qué tú no viajas con Otonel, con Adrián, con Estrada? Le digo, pues no, ahí haces un equipo y viajas con ellos, le digo así, viajas con ellos, ¿no? Porque la iglesia no necesita un evangelista, necesita maestro, le digo así. En favor de la iglesia, ¿no? Y tiene que saber que es la iglesia local, ¿no? La iglesia local que es la fuerza, ¿no? En toda localidad, ¿no? Y para eso se necesita Es enseñar que con maestro, le digo. lo que pasa, Pastor Heredia, es que quieren marketing, quieren nombre, quieren triunfalismo, quieren estadística. Si tú le das este análisis, pues olvídate, no vas a hacer un buen, no vas a, no te vas a ir de muy despedida, ¿no? ¿No? Lo que ellos buscan es fama, ¿no? Ser reconocido, ¿no? Eh, aplausos, ¿no? Y eso es lo que buscan, lamentablemente. Eso es lo que va a pasar. Por eso estoy siendo muy claro yo en el análisis de los dones de los ministerios. No estoy hablando de personas, estoy hablando de los ministerios de forma genérica, ¿no? No, De sí, sí, forma entiendo, entiendo, entiendo. amplia. Pero ahora sí, yo te he escuchado que muchas veces lo has planteado a apóstoles que salen solos, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez que lo hiciste aquí en Lima, y esa es tu valentía, porque nadie se atreve a decir eso, ¿no? Todo quiere ser parte del sistema, alcahuetando, así, siendo cómplice de, bueno, del éxito, del triunfalismo, ya, bueno, ¿no? Pasar franela, ¿no? Pero muchas veces no hay el análisis, el cuestionamiento debido, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Porque tampoco Es que hemos dejado de el conversar, ¿no? Tenemos temor a exponernos y reconocer que somos vulnerables y necesitamos este exacto, espacio, ¿no? Para conversar, ¿no? Para... claro, exacto. Solo nos equivocamos, fallamos, o Claro, sea, sí, la verdad ¿no? que Pero es sí. imagen, no, la imagen, no pierden la imagen, Sí, yo he escuchado eso también que ¿no? quieren, ¿cómo se llama? ¿Cómo me Ah, dijeron no a pierden mí? la imagen. Mi reputación. Tengo que cuidar mi Ajá, mi reputación. reputación. Eh, Sí, de verdad, no, por eso que el Espíritu Santo que plantea Joel, que va a ser derramado sobre toda carne, no va a ser la iglesia la protagonista, va a ser la humanidad trayendo el testimonio en todo espectro, en toda dimensión social, política, religiosa, ¿no? Ahí no va a haber un ministerio, un pastor que provoque, ah, mira, yo lo he hecho, ¿no? La iglesia trascendiente, coalición de oración, no, no. Es el Espíritu Santo que va a mover su creación, va a mover su historia, va a mover los hilos, ¿no? Y yo allá no va escuchaba a haber, pues, ese liderazgo, mensaje ¿no? hace tiempo que tú lo compartiste. Le escuché hace años al pastor Alberto Rizzo, ¿no? Que años atrás, sobre que ya no va a haber Así, las ¿no? superestrellas. Y yo te lo escuchaba a ti, te lo escuchaba a ti nuevamente, y yo sé que tú nunca le has escuchado a Alberto Rizzo plantear eso, porque yo te escuchaba a ti eso, ¿no? Que, o sea, ya no va a haber esas superestrellas o esos ministerios de vitrina, ¿no? Sino Dios va a tomar a la gente, ¿no? Como lo hizo como lo hizo siempre en toda la historia, ¿no? A individuos que, como te he descrito, ¿no? Lo menospreciado, lo Ya ve, lo que no Lutero, es, ¿no? claro, Lutero ya lo plantea en el sacerdocio universal del creyente, ¿no? Lutero ya hablaba del sacerdocio universal del creyente. Y Morris Cerullo, hace Ahí 50 está, años plantea, ese te iba a decir. Todos somos ministros, cada dice creyente, Mauricio, todos ministros, no hay, o sea, nosotros nos separamos entre los laicos y los académicos, ¿no? Y él dice, todos somos exacto, ministros. ese dualismo, claro, ese es un Claro. dualismo, ¿no? Y
vemos que el Espíritu Santo va a derramarse y toda la iglesia va a dispararse a sus labores, a sus quehaceres cotidianos y nadie lo va a parar, Amén, ¿no? amén, amén. ¿Dónde vamos a poner tanta gente? No va a haber local, no va a haber estadio, coliseo que lo aguante, ¿no? Es Entonces, la iglesia Dios, en su vida cotidiana, ¿no? Dios tiene su deber. Solo que nosotros queremos cosificar Dios al mío, Espíritu papá. Santo y decir, esta es la doctrina, esta es la fórmula. Y hasta cantamos, ¿no? La fórmula precisa, la fórmula concisa, ¿no? Mira, no hay fórmula en esto. Mira, en esto no hay fórmula. Ahora que, claro, que yo soy un pastor de un movimiento histórico, pues, entonces tengo que proclamar esa doctrina. Pero, bueno, yo lo he dejado como Pablo, dijo, mira, yo lo tengo todo esto por basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. 40 años de estudios teológicos, que el Señor me regaló un doctorado. Si podría eso yo lo tengo por basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo. Yo nunca te he mostrado un cartón, nunca te he mostrado nada, simplemente el servir, el ser siervo, nada más. El dulos, ¿no? El remero, el que está debajo de. Y eso es lo que el Señor quiere traer hoy a la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo está levantando a muchos siervos, como el caso tuyo, Heredia, ¿no? Que tienes programa, no solamente un programa, tienes programas y programas, y en pleno COVID y en plena situación vital te ha tocado de vivir de manera especial, y mira cómo Dios te usa más, ¿no? Sí, Y yo digo, Dios wow, en ¿no? su inmensa misericordia, Dios me ha dado gracia, hermano, porque yo no, o sea, de mí mismo no hubiera querido, no he querido estar tal vez en estos Ese caminos es el como, honor de Dios. porque Y es Dios te va a Dios, seguir pues. sorprendiendo más, ¿verdad? Dios te va a seguir sorprendiendo más. Hasta te va a dar satélite. Como el nuevo satélite te va a dar todo. Eso es lo que yo creo. Yo quiero llevarme al Que Dios pastor se Antonio provee. de viaje, de gira, pagarle todos sus gastos, su estadía, al pastor Ahí Antonio, vamos a llegar, ahí. Ahí a vamos a llegar. Alberto, y cuanto Dios me permita bendecir y Claro, compartir. claro, claro. Ahí vamos, ahí vamos. Es la obra de Dios. Es el problema Amén, de Dios, amén. no es problema nuestro. Claro, es el problema de Dios. Estoy dispuesto. Yo he dejado todo por lo Sí, mejor sí, de Dios. sí. Yo bien podría estar acá en una catedral, en un ministerio, bien amoblado, pero no. Yo prefiero el camino angosto, prefiero eh, padecer por Cristo que estar en una gloria en la que no lo merezco, ¿no? Amén, Entonces, amén. en ese sentido, al menos Pastor Antonio, podemos. no sé si usted si quisiera tener un aporte en toda esta dinámica tan nutritiva de este diálogo sobre este tema, sobre la autoridad delegada. Tu audio, Pastor Antonio, no la escuchamos. Hola. Ahora sí. Híjole, mis amados hermanos, ustedes nos ponen a pensar a muchos, bueno, al menos a algo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que tener un espíritu enseñable. Amén, amén. Si nosotros no somos gente, si nosotros no somos gente humilde, gente eh, que nos enseñe, mire, dice la escritura, ustedes pueden tener muchos años, le dice Pablo, ¿verdad? Ustedes pueden tener muchos años, es decir, muchos maestros. No es malo tener maestros, pero acuérdense que yo soy su padre, ¿verdad? No se los olvide de dónde salieron, ¿verdad? Hablando de la cobertura terrenal, sabemos que tenemos la bendición, tenemos el poder de la presencia de nuestro Padre Celestial a través del sacrificio de Cristo y la manifestación del poder del Espíritu Santo sobre nosotros.
Sabemos que Él nos da la cobertura, pero tenemos que dar cuentas de lo que estamos haciendo. Yo llevo muchos años trabajando con el hermano Venegas Ontiveros, ¿verdad? Él es el representante de Ministerios Morris Cerulo, en México, y bueno, pues nosotros estamos bajo su cobertura. Muchas veces a mí me han preguntado cuánto te cobra tu cobertura, cuántas veces vienen a visitarte, si está pendiente de ti. Alguna ocasión tuve una necesidad y él no estaba y busqué unos amigos, de comillas, ¿verdad? Y les dije, miren, yo sé orar, pero necesito que ustedes oren por mi familia de esta y de esta forma, porque sé que tienen el ministerio. Y me dice, sí, nada más que, ¿qué crees? Que tengo que pedir permiso. Y digo yo, espérame, ya después con mi esposa platicando, le digo, no tiene uno que pedir permiso para hacer la obra de Dios, Amén. ¿verdad? Bueno, finalmente, hermanos, quiero decirles que sí es importante tener una cobertura. Amén. A mí me ha pasado de todo. En el municipio donde yo vivo, por lo menos han de existir unas 5 alianzas de pastores, Wow. ¿sí? Sí, 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 sí. Solo en el municipio cuenta con cerca de 800,000 habitantes, ¿sí? Y, y bueno, yo hace algunos años atrás, del 21 para atrás, todavía el 21 alcancé a hacer una marcha que hago cada año, que hacía cada año. Siempre nos han envidiado. Yo creo que los ministerios que dejan huella, los ministerios que hacen cosas, de repente nos quieren imitar, ¿verdad? Y de repente la gente cree que Dios les está hablando, pero no. Recordémonos que ciertamente hay una administración vertical que cae sobre la cabeza, que nos está dirigiendo, y una vez que esa cabeza tiene el poder de discernir lo que el Espíritu Santo está diciendo, entonces hace la impartición horizontal hacia el grupo de personas que pertenecemos a alguna AR, le llaman en México, o alguna cobertura, ¿verdad? Y bueno, yo llevo muchos años con el pastor. En el año pasado me entero que alguien dice, ¿sabes qué? Es que Dios me habló y voy a hacer yo la marcha. Nunca vinieron a hablar conmigo, nunca quisieron, o sea, no hubo ninguna comunicación. Es decir, se robaron la visión. Bueno, no sé si allá pase, yo pasé eso en Marte, ¿verdad? Mas, sin embargo, le comenté a mi pastor y digo, este, profeta, le digo, me voy a platicar con ellos, quiere que vaya y eche bronca, usted indíqueme qué tengo que hacer. Y él me dice, no, bendícelos, no pasa nada. La obra de Dios es extensa, la obra de Dios es grande. La obra de Dios, dice el libro de Efesios, que nos bendijo con toda clase de vida espiritual en el capítulo 1, ¿verdad? Que nos bendijo con toda bendición espiritual y que además nos sentó precisamente en lugares celestiales por la super eminente poder del Dios Padre, y que esa supereminencia nos la da aquellos que buscamos
hacer su voluntad. Ciertamente, amados preciosos, ha habido muchos cismas, ¿verdad? Ha habido muchos cismas dentro dentro de la iglesia. Cismas es un término de terremoto donde las placas tectónicas chocan, donde sale energía de la tierra. Y de repente en la iglesia, hablando de la teología sistemática, ¿verdad? En la teología sistemática nos dice que nuestras doctrinas deben de estar bien fundamentadas y bien respaldadas por, por la palabra de Dios. Y entonces, la gente que cree ser un líder llamado por Dios, solamente comete errores. Solamente anda buscando a quién perjudicar. Solamente anda buscando cómo dividir las iglesias. Les comentó que no les había yo dicho a ustedes, pero mi suegra partió ahora en el 4 de diciembre. Y entonces vino mi pastor y me dice, descansa todo diciembre, porque entrando enero, Dios va a usar tu vida de una manera poderosa, donde tú no vas a saber hasta qué nivel el Señor te va a llevar. Efectivamente, la fama, los aplausos son fáciles de ganarse. Los he tenido, sí. Siempre que hemos hecho los eventos, lo hacemos todo tras bambalinas. Es decir, casi no salgo yo a poner la cara, sino que ponemos gente que hable por nosotros, que hagan el trabajo por nosotros, y no porque no lo sepamos hacer. Quiero decir, dirigimos el trabajo, ¿verdad? Así como mi pastor dirige los ministerios que él trae a la Ciudad de México, como a Ronnie Chávez, entre otros, a Morris Cerulo cuando él estaba en vida. Entonces, él dirigía, pero pocas veces sale a la luz, exceptuando ahora que tiene ya el programa de Enlazado, se llama el programa. Entonces, mis amados hermanos, es tan importante tener una cobertura humana que esté su corazón alineado con el corazón de Dios. Porque nosotros tenemos que darle cuentas a alguien de lo que estamos haciendo. A la vez él tiene su pastor, a la vez él tiene sus mentores, así como yo me uno con ustedes y aprendo y me estoy mentoreando, estoy aprendiendo, estoy absorbiendo lo que yo creo que es bendición para mi vida y entonces lo pongo por obra, ya sea en la iglesia. Y comentarles como testimonio que el mes pasado tuvimos 3 eventos, este mes tenemos 4 eventos y la palabra profética que me soltaron se está cumpliendo. Pero algo importante, que debe de haber sujeción con alguien, ¿verdad? Entonces la gente que anda sola, la gente que camina sola, la gente que no tiene una visión, la gente que no está equipada, la gente que solamente, dijera la teología sistemática, todos podemos ser teólogos, pero no somos gente espirituales. O muchos somos espirituales, pero no somos teólogos porque no lo estudiamos, porque no tuvimos chance de entrar a un instituto. Pero cuando llega alguien a mentorearnos y agarramos, abrazamos la visión, entonces nuestra vida cambia, porque entonces nos sujetamos a obediencia. La palabra del Señor les dice
Jesús nace bajo esclavitud, de la esclavitud romana. Y cuando aquel centurión tenía a su siervo, manda a los sacerdotes y les tráiganme a Jesús, porque ellos tenían autoridad sobre los hebreos. Y entonces van corriendo y le hablan a Jesús. Y Jesús va en el camino y de repente ya le aparecen otros criados diciéndole, ¿sabes qué? No soy digno de que entres a mi casa, porque si yo le digo a uno, ve, vas, y digo, bien, vienes, haz esto, lo hace. Entonces él comprendió que sabía que es estar bajo autoridad y reconoció la exousia y el dunamis que Jesús llevaba. Y cuando dijo entonces, hágase como él desea, pues aquel criado fue sano, ¿no? Entonces cuando ustedes y yo nos sujetamos bajo la poderosa mano del Señor y nos humillamos bajo la poderosa mano del Señor, entonces empezamos a cambiar, empezamos a tener una visión, una dirección, empezamos a tener un diseño del reino para poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Obviamente, no solamente le damos cuentas al Padre Celestial, sino le damos cuenta a una persona, ¿sí? Y no solamente es obediencia oída, porque la idea es que si ellos nos predican, si ellos nos hablan, nosotros pongamos por obra lo que se nos está diciendo. No seríamos oidores nada más, con entendimiento, con sabiduría, pero no con fuego de Dios. Y entonces cuando nosotros escuchamos la predicación y decimos, vale, pues voy a hacerlo, la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Pero no solamente es eso, sino que también hay que cumplir con, pues, los diezmos, las ofrendas y lo que nos alcance en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la sujeción es tan importante. Sí han habido muchos sismos en la iglesia, en el pueblo evangélico. Yo pensé que nada más en México sucedía. Yo pensé que solamente en México ha crecido a base de divisiones de la iglesia. Y si alguien está de pastor en una iglesia dividida, no es un pastor, es un Absalón, ¿sí? Es un Absalón que no tuvo sujeción, que no tuvo visión, que nadie lo mandó, sino porque, pues, le dijeron, tú eres el pastor y se acabó. Le preguntaba yo a una persona en estos días que vino a visitarme, le digo, oiga, ¿y usted ya fue ungido? No, pastor, todavía no. Y entonces, ¿cómo es pastor? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, alguien tiene que ordenarnos. Sé que Dios, si nosotros nos sujetamos al Señor, Él nos llama, al que Él llama, Él capacita, eso es cierto. Es cierto que en la Biblia encontramos todo lo que queremos, de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si nosotros nos sujetamos, si alguien nos envía, Pablo lo dice, ¿y ahora quién va a predicar el Evangelio? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si pues no hay? Entonces, nosotros al sujetarnos en todo esto, mis amados hermanos, el Señor se manifiesta. A veces son causas, son niñerías, porque no hemos podido tener discípulos con nosotros, sino lo único que tenemos son ovejas que solo obedecen, que no escudriñan aquello que ya se les está predicando, ¿verdad? Y lo que necesitamos no son ovejas, son discípulos, porque los discípulos se sujetan, ¿verdad? Y entonces, mis preciosos, quiero decirles que es tan importante, y sí, efectivamente, los
los sismos, los terremotos que ha pasado la iglesia, la reforma protestante en el siglo XVI, el protestantismo misionero y nacionalismo de Estados Unidos, el pentecostal en el siglo XX, el cisma pentecostal paradigmático. Hoy actualmente que todos nos creemos apóstoles y que todos nos creemos profetas y que todos creemos tener una visión de parte de Dios. Hay gente que yo conozco que no tenían nada y ahora dicen que son apóstoles y dice uno, Dios, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo sucedió? ¿Verdad? Y no es otra cosa que lo que dice la Escritura. Lo dijo el hermano Adrián hace rato, ¿verdad? Vendrán tiempos de que habrá hombres amadores de sí mismos, hombres con amor al dinero. Y dijera mi hermano Adrián, con amor a la fama y al dinero, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que está perjudicando. Los altares no son altares, son teatros que solamente están ministrando la emoción de la gente, pero no la vida espiritual. Yo creo firmemente que lo que dice también, hermano, o lo que dice la escritura en Joel, va a venir un tiempo poderosísimo de parte de Dios, es cierto, a propósito de que estamos a punto de la fecha de Pentecostés, ¿verdad? Este, Va a venir un movimiento poderoso, maravilloso de parte del Señor, donde Él va a hacer la obra en algunos pastores, en algunos ministros, en el quíntuple ministerio, y va a hacer un cisma, pero para limpiar a la iglesia, ¿verdad? Para limpiar a la iglesia, para purificarla, ¿verdad? Y entonces va a venir una grande bendición de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces todo el trabajo que ustedes como cosecha y como los ministerios que verdaderamente están haciendo la voluntad de Dios van a emerger. Y no porque busquemos la fama, no porque busquemos el beneplácito del hombre, sino que porque estamos buscando el beneplácito de nuestro Padre Celestial. Va a ser una cosa muy, muy hermosa, muy poderosa. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Yo creo que Dios está haciendo cosas. Gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Amén, gracias, pastor. Verdaderamente una ilustración formidable, su aporte que nos ayuda a aprender mutuamente toda esta dimensión de lo que es la obra del Señor. Quiero orar verdaderamente agradecido a Dios por todo esto de compartir, de este diálogo. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tus siervos. Y al podernos reunir podemos dialogar, Señor, de la iglesia, tu cuerpo, la cual tú comprates con tu sangre para llevarnos, oh Dios, a la santificación, para llevarnos, oh Dios, a la gracia tuya, Señor, ya que tú vienes por una iglesia gloriosa y sin mancha. Y la única manera que nos puedes lavar es con tu palabra, Señor. Y a través de la exposición de tu palabra podemos ser santificados, purificados, renovados, para que tú seas exaltado y te lleves toda la gloria y la honra. Gracias por tu siervo, el pastor Antonio. Úsalo, bendícelo, extiende de tu gracia. El ministerio que tú has concedido, su esposa, sus hijos sean, oh Dios, te levante, Señor, tu amor y tu providencia divina en su salud. En tu siervo, el pastor Adrián, con su esposa Charito, sus hijos, sus nietos. Tu provisión divina y tu fortaleza, Señor, siempre esté en su caminar, Señor, donde quiera que él vaya. Dale la provisión financiera que siempre se requiere, Señor, y la cobertura de tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias por ponerlo como compañero, por su lealtad, honestidad y transparencia, Padre.
en este camino que tú nos has trazado, Señor, en Cristo Jesús. Gracias por el cielo, Alberto Morales, por el entrenamiento, por la disponibilidad que siempre tiene, Padre. Ayúdanos a mantenernos en un espíritu humilde, enseñable, Señor, para la gloria y honra para ti mismo, Señor amado. Gracias, amigos pastores, consiervos del Señor, que la pasen bien todo este fin de semana y nos estamos reuniendo en esta plataforma el día miércoles. No, perdón, el día lunes. Bendiciones para todos. Un abrazo. Gracias. Ponte el saco, Alberto. Dios te bendiga. Bendiciones. Shalom, Shalom, gracias por todas las bendiciones. Saludos por casa. shalom. Gracias, gracias.